de lo que ha logrado y lo que ha aprendido en esta etapa de su vuelta por el país? Bueno, muchísimas cosas. Primero, muy contento. Ha sido una experiencia realmente impresionante en términos de conocimiento del país. Y creo que el Ecuador post pandemia es un país que tiene muchísimas eh, digamos, sensaciones, sentimientos, pensamientos que están muy presentes. No es un país golpeado, es un país, yo creo, triste. Muchos ecuatorianos han perdido seres queridos, muchos ecuatorianos están en el desempleo, sus ingresos han sido reducidos. Y era un país que está en una situación tal vez muy peculiar. Y creo que es un país también que está indignado, un país que siente lo que ha significado la avalancha de corrupción que se ha vivido en los últimos tiempos. Es un país en un estado de ánimo peculiar. Y creo que ese es el que se va a desenvolver esta campaña electoral. Gracias. No le voy a preguntar por qué quiere lanzarse a la presidencia, pues porque he escuchado ya que usted lo ha hablado en varios medios. Lo que quisiera yo preguntarle es sobre la falta de acuerdos políticos que requiere el país. En el pasado hemos visto, por ejemplo, que países que han logrado salir o que han tratado de salir de la onda del socialismo del siglo XXI. Se cortó. Yo le escucho. ¿Usted no me escucha? Ahorita sí le escucho, Ya, no sé, perdón, creo que algo pasa con las conexiones. Le preguntaba, una vez que usted llegue a la presidencia, ¿cómo piensa hacer acuerdos que le permitan gobernar y le permitan, desde incluso el legislativo, llegar a una situación en la que pueda cumplir con su plan de trabajo? Si es que en el pasado, si bien sus propuestas han sido muy claras y muy serias, siento que no ha logrado una coalición con otras fuerzas políticas que le hayan permitido, por ejemplo, llegar a posiciones como la que se está postulando ahora. Pasó con el tema de la alcaldía. Parece que pues las fuerzas de centro, quizá las fuerzas anticorreístas tienen propuestas muy distintas, pero también hay personalidades muy fuertes que pues no nos permiten como país llegar a una coalición. ¿Cómo ve usted ese panorama político de aquí al futuro? Bueno, parte de mi propuesta de gobierno es la de la creación de un sistema nacional de concertación. Partimos precisamente del diagnóstico que usted decía hace un momento. Países que han tenido crisis muy profundas, solo han podido salir de ellas cuando las fuerzas principales de un país, de esos países, no solamente las políticas, sino también las sociales, las económicas, las gremiales, la sociedad civil en su conjunto, llega a ciertos acuerdos fundamentales. Precisamente el nombre de mi movimiento, Concertación, se inspira en esa metodología, la metodología de la concertación. Y nosotros, en el plan de gobierno que hemos presentado, constan 10 temas sobre los cuales construiremos desde el gobierno grandes objetivos nacionales y acuerdos fundamentales que se institucionalicen en políticas de Estado de mediano y largo plazo. Creo que estaremos de acuerdo que el próximo gobierno será el gobierno que debe poner las bases para que esas políticas se institucionalicen y que, por supuesto, no van a durar solamente un periodo, deben durar más allá de un periodo. El Ecuador tiene que dar un salto en cuanto a la metodología de gobernar, a la metodología de hacer política, porque de lo contrario, estamos siempre sujetos a refundaciones cada vez y cuando, a despreciar y a arrasar con todo lo que viene del pasado y creer que el país comienza cada vez que un gobernante se instaura o se instala en Carondelet. Creo que esa es una visión repetitiva en la historia que tenemos que quebrar y que vamos a quebrar. Precisamente por eso es que nuestra propuesta, nuestra alianza, la Alianza Honestidad, es quizá la única que articula a diversas opciones, a diversas corrientes que por supuesto son distintas, porque uno concerta, llega a acuerdos con quienes piensan
diferente a lo que uno piensa. Partido Socialista, que es un partido, no el partido del socialismo del siglo XXI, sino que tiene una larguísima trayectoria y una visión y una práctica, si ustedes ven la especie de Chile, de Uruguay, en que ha sido parte del Partido Socialista de estas grandes coaliciones nacionales, el movimiento y el colectivo ciudadano que lo lidera Fernando Villavicencio, Somos Ecuatorianos Rebeldes, y el movimiento Concertación, que es un movimiento de centro. Es así como nosotros pensamos gobernar, sobre la base del diálogo, sobre la base del acuerdo, sobre la base de la construcción de objetivos comunes de país, en función de institucionalizar política. Es la única manera en que un país como el Ecuador puede superar los enormes, terribles desafíos que tiene. ¿En qué consiste este sistema de concertación que plantea usted y cómo se lo logra en el corto plazo? Nosotros pensamos sustituir la oficina, la SEMPLAT de la Secretaría Nacional de Planificación. Hoy ya cambió de nombre, tiene otro nombre en este instante. Porque pensamos que la planificación centralizada, la planificación de la forma como la entendió el correísmo o la entendían, digamos, los gobiernos o los estados socialistas totalitarios del siglo XX, sencillamente no contribuye a que un país pueda salir adelante. Ese sistema de planificación tiene que ser sustituido por una secretaría que en cambio su trabajo sea el conectar un sistema de diálogo con los diferentes sectores sobre cada uno de los temas, en función de los cuales generar lo que en la administración pública moderna se denomina la inteligencia estratégica, es decir, cuáles son los escenarios, cuáles son las perspectivas que el Ecuador puede tener en diversos campos y cómo cada uno de los actores se articula a ellas. Ese es el modelo que nosotros pensamos que es básico instaurar en el país e institucionalizar en el país, que no va a representar más burocracia, que no va a representar más empleados públicos, sino el cambiar esta forma anterior, en que el Estado central definía todo, a un modelo que viene más bien de abajo hacia arriba y que establece, digamos, prioridades y objetivos nacionales. Por eso es que el tipo de liderazgo que el Ecuador requiere, el tipo de liderazgo presidencial que el Ecuador requiere es distinto al que hemos visto en el pasado. Tiene que ser un liderazgo dialogante, un liderazgo que está dispuesto a conducir, a motivar, a canalizar esas distintas posiciones, siempre llegando a puntos que permitan tomar decisiones. La concertación, la definición de concertación, en tanto metodología política, es la articulación de diferentes en función de objetivos comunes. Es lo que han hecho países como Chile, como es lo que han hecho países como Uruguay, por hablar en América Latina. Hay otros ejemplos en el mundo. Que tampoco con eso se logra la perfección. No es que estoy diciendo que con eso el Ecuador va a ser un paraíso, de ninguna manera. Pero sí un país que comienza a trabajar en algunos temas, en temas que son prioritarios, que institucionaliza políticas de mediano y largo plazo y que no se está reinventando cada vez y cuando, que está continuando, que avanza, que se propone líneas de continuidad. Líneas de continuidad que no las da solamente el gobierno, sino que la da el consenso entre los diferentes actores que son parte del país. Usted habla sobre esta teoría fundacional que tienen muchos proyectos políticos hoy y que hemos visto en el pasado, eso de llegar y empiezo de cero y refundo la patria. ¿No es eso lo que estamos tratando de hacer o lo que estaría usted tratando de hacer con su propuesta al cambiar, por ejemplo, todo el sistema de planificación del Estado, pero además a partir de otra propuesta de consulta popular que plantea? Lo que sucede es que para iniciar, para que el país arranque en esa perspectiva, son necesarios algunos cambios fundamentales y algunas decisiones fundamentales. Quizá la más importante es la decisión de enfrentar a las mafias que tienen capturado el Estado. Porque un Estado moderno, un Estado que se basa en un sistema de concertación, que adquiere una lógica de concertación, no puede hacerlo sobre la operación de grupos delincuenciales que se han tomado el Estado. ¿Cuáles son esas mafias que se han tomado el Estado? Mire, yo siempre hago cuando yo estoy dando doy un curso en la Universidad Andina sobre mecanismos de lucha anticorrupción. Y en la primera clase a mis estudiantes siempre les hago una pregunta, les digo, ¿qué diferencia encuentran entre un grupo de asaltantes, un grupo de delincuentes que se organiza y planifica el asalto de un banco y la mafia que lideró el asambleísta Daniel Mendoza para tomarse los hospitales, o la que lideró
el que fue parte, el señor Daniel Salcedo, me parece, Daniel Salcedo, para la venta de los insumos médicos en los hospitales del IES, en los hospitales públicos. No hay ninguna diferencia. Quizá la única diferencia, el agravante, es que en el caso de Daniel Salcedo y de Daniel Mendoza, ellos están utilizando y atracando dineros públicos, utilizando incluso en el caso de Daniel Mendoza la representación popular para eso. Entonces, eso ocurre en todos los niveles del Estado. El gobierno de Rafael Correa, y eso yo lo he escrito, tengo incluso publicaciones internacionales al respecto, constituyó el mejor modelo de un esquema de delincuencia organizada estatal. Desde la cúpula del Estado, desde las más altas funciones del Estado, se instauró un régimen de delincuencia organizada. En el Palacio de Carondelet se organizó una oficina para el cobro de sobornos, para después trasladar esos recursos para campañas políticas, incluso para intervenir en procesos judiciales. Ese es el estado delincuencial que en este momento tenemos. Y ese estado delincuencial hay que desmantelar, ese estado delincuencial hay que desestructurar, lo cual no quiere decir refundar el Estado ecuatoriano, significa incluso más bien reconstruir el Estado ecuatoriano en función de lo que tiene que ser un Estado republicano. Entonces, por eso nosotros planteamos, y esa es una propuesta que hemos trabajado en conjunto con Fernando Villavicencio, nuestro primer candidato a la Asamblea Nacional, que por ejemplo en el caso del legislativo no podemos seguir manteniendo la actual Asamblea Nacional. La actual Asamblea Nacional es una máquina reproductora de la corrupción. Aquí no es un problema solamente de elegir nuevos asambleístas. Yo fui asambleísta, pero esta asamblea, desde su momento de instauración en el año 2009, no ha llevado adelante un solo proceso de fiscalización. Eso quiere decir que no hay legislativo, hay que instituir un legislativo. Daniel Mendoza, el señor Serrano han sido presidentes de la Comisión de Fiscalización. Entonces, la asamblea no ha llevado procesos de fiscalización, pero se lleva una gran cantidad de juicios contra los ministros y especialmente contra la ministra Romo. ¿Usted cree que la ministra Romo, como dicen, está a la cabeza de estas redes de delincuencia organizada? No me atrevería, yo no pienso eso. Lo que pienso es que la asamblea estructuralmente no cumple su función de fiscalizar. Y si hay una asamblea que no fiscaliza, no tenemos legislativo. Un legislativo tiene que cumplir dos funciones, legislar y fiscalizar. Si no fiscaliza, no tenemos legislativo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Y eso es lo que yo voy a hacer en el momento que llegue una de las primeras acciones desde la presidencia, una consulta popular, artículo 441 de la Constitución, enmienda constitucional, para cambiar la conformación del legislativo. Un legislativo que fiscalice, que reasuma o que asuma las funciones de fiscalización. Eso implica reformar el sistema hiperpresidencial que tenemos. Implica que el nuevo legislativo apruebe inmediatamente una nueva ley orgánica de la función legislativa. Implica que tengamos, desde mi perspectiva, una asamblea bicameral en la que la Cámara de Senadores y diputados puedan coordinar mejor funciones diferenciadas. E implica que el Ejecutivo tenga un contrapeso, tenga control político. La fiscalización implica control político. Eso no existe en el país. Y por lo tanto, si no existe control político, no existe democracia. La democracia no es solamente ir a elegir a gobernantes. Es que esos gobernantes están sujetos al control, el control ciudadano, el control de la justicia, de los órganos de control, el control político de la Asamblea. Si es que no tenemos eso en un país como no lo hemos tenido en el Ecuador, es lo que yo sostengo, no tenemos democracia. No tenemos democracia en el país. Tenemos elecciones. Es un régimen electoralista, pero no democrático. Y eso es lo que hay que instituir en el Ecuador. Entonces, por supuesto que hay que recuperar muchas cosas del pasado, por supuesto, pero tenemos que instaurar un Estado democrático. Y la instauración de un Estado democrático ha sido una larga lucha en el Ecuador, un largo proceso. Uno tiene hitos importantes, 1925 con la Revolución Juliana, 1945 con la Gloriosa, 1946 con la Constitución que expidió Velasco Ibarra, 1968 con la Constitución de 68, bueno, y podríamos seguir así, pero ese ha sido un proceso. Entonces yo no estoy hablando de refundar el Estado ecuatoriano, estoy hablando de que tenemos que proyectar esa lucha democrática del pueblo ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana en función de construir un verdadero Estado democrático. Un Estado democrático que tiene en este momento que asumir una lógica política diferente que es la lógica de la concertación. Gracias. Vamos a seguir con Francisco Lazo, todo lo que es de preguntas ya más específicas del tema político. ¿Cómo está, doctor Montúfar? ¿Cómo le va? Buenos días, Francisco. Bienvenido.
Bueno, doctor, un poco para no salir... Sí, ¿me escucha, doctor? Doctor, ¿me escucha? Es que entra una llamada o algo, o mensajes. Aló, aló, aló. Aló, Sí, ahí sí, ahí sí. sí, Ahí sí doctor. escucho. Bueno, sí, le decía, un poco para no salirnos de esto del tema de lo político, ¿cuáles serían sus ejes de gobernanza y acuerdos para precisamente no caer en esos repartos ilegales que se generan dentro del legislativo y un poco para quitar esas cuotas de poder que actualmente pueden ahondar más los actos de corrupción dentro de la Asamblea Nacional, doctor Montúfar? No solo en la Asamblea Nacional, sino en todo el Estado ecuatoriano. La lucha anticorrupción debe ir más allá de perseguir, sancionar ciertos y puntuales casos que finalmente, en la mayoría de casos, son grandes escándalos mediáticos. La lucha anticorrupción tiene que asumir una perspectiva de Estado en función de consolidar un Estado de Derecho, en función de que no se puede perseguir solamente a unos y dejar a un lado a otros. En mi gobierno, la lucha anticorrupción va a incorporar a los gobiernos anteriores, tanto el gobierno de Rafael Correa como el gobierno de Lenín Moreno y al propio gobierno de César Montúfar. Yo voy a ser con toda la energía el principal acusador de quienes cometan actos de corrupción en mi gobierno principalmente. En segundo lugar, tiene que enfocarse en lo que decía hace un momento y después voy a ir a las estrategias puntuales. En este desmonte de las mafias que tienen atenazado, secuestrado al Estado ecuatoriano. Es decir, creo que nosotros partimos de ese diagnóstico. El Estado ecuatoriano está secuestrado por grupos delincuenciales guión políticos. Y hacia el desmonte de esas mafias va la estrategia. En ese sentido planteamos tres líneas de acción. Ojo que no estamos diciendo, hay un candidato que dice que va a crear una comisión. Generalmente cuando uno dice que va a crear una comisión quiere decir que no voy a hacer nada. A veces cuando uno no tiene nada que decir, mejor es callarse, le diría ese candidato. Nuestra estrategia tiene tres líneas. Primero, es necesario una reforma legal de varias leyes para desmontar el marco de impunidad que creó el correísmo. Porque el correísmo, la causa principal de la corrupción, o una de las causas principales, es la impunidad. Entonces hay que desmontar esa impunidad. Hay que hacer una reforma al Código Orgánico, al Código Integral Penal. ¿Sí? El Código Integral Penal para nosotros tiene varias reformas que hay que hacer, pero nosotros sí planteamos un endurecimiento de penas para los delitos que tienen que ver con la corrupción. Máxima pena, 35 años. No puede ser posible que alguien diga, sí, cometo un acto de corrupción, en 3, 4 años salgo libre y chao, me voy a disfrutar la plata que gané. Eso no es así. Pues hay que endurecer penas y hay que hacer otras reformas. En mi plan de gobierno, que ustedes lo tienen, están especificadas cuáles son las reformas. Una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, al Código Orgánico Monetario y Financiero, a la Ley de Empresas Públicas, es muy importante, a la Ley de Finanzas y de Planificación, a la Ley de la Contraloría, a la Ley de la Procuraduría, entre otras, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros planteamos una estrategia de fortalecimiento de la Contraloría, de la Fiscalía, y algo que es muy importante, venimos trabajando con un grupo de expertos informáticos, ingenieros expertos en temas informáticos, en la creación de una plataforma tecnológica para que la denominaremos para la recuperación, para la prevención y recuperación de recursos perdidos por la corrupción. Vamos a establecer los mecanismos para detectar dónde están las grandes fugas de dinero ilícito del Estado. Allí, para eso nos vamos a concentrar y vamos a comenzar por el sistema tributario, para detectar los huecos de elusión y evasión tributaria. Por eso es que, desde nuestra perspectiva, el tema de elevación de impuestos la reforma tributaria pasa fundamentalmente por la mejora de los mecanismos de recaudación. Y por último, y aquí es algo muy importante, el tema de la recuperación de capitales y activos robados que el Ecuador ha perdido por corrupción. Aquí hay una estrategia doble. Una primera tiene que ver con la política internacional. Yo les hago caer en cuenta de esto. El caso de Brecht, por ejemplo, implicó
no solamente la operación de una empresa. Aquí estuvo involucrado el Estado brasileño. El Estado brasileño fue el gran promotor de la operación de estas empresas transnacionales que finalmente constituyeron sus esquemas de productos. Entonces, es un tema internacional, es un tema diplomático. La recuperación de activos en paraísos fiscales, en países que no son países fiscales, pero que tienen sistemas financieros que han recibido sus dineros de corrupción. Eso implica una estrategia internacional. No sé si ustedes son mucho más jóvenes que yo. Recuerden lo que fue la doctrina Roldós. La doctrina Roldós, en 1980, cuando el presidente Roldós asumió la presidencia, hizo que el Ecuador liderara en América Latina una estrategia de lucha en defensa de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nosotros vamos a reeditar la doctrina Roldós y a esos dos puntos vamos a agregar la lucha anticorrupción. El Ecuador va a liderar, tiene que liderar a los países de América Latina víctimas de la corrupción para que podamos reclamar a los países desarrollados con sistemas financieros donde están nuestros recursos, donde fueron depositados sus activos para iniciar procesos que permitan la devolución de esos recursos, utilizando y basándonos en la Convención de Naciones Unidas de Lucha Anticorrupción. Y a nivel interno, lo que se tiene que hacer, haciendo de la recuperación de activos una política de máxima prioridad, es hacer que la ley se cumpla. Les voy a dar un caso que es realmente patético. Hice una investigación hace 2 meses más o menos, revisando 8 sentencias ejecutoriales. Es decir, sentencias ya con orden judicial, orden de juez para la recuperación de la plata. Entre esas sentencias está el caso Glass, en el que yo fui acusador particular, está los juicios contra Capaya, contra Alex Bravo, contra el exministro de Deporte, recuerden ustedes, entre otros más. Más o menos, lo que el procurador del Estado podría recuperar de esos juicios, como reparación en esas sentencias ejecutoriales, más o menos entre 110 y 120 millones. ¿Saben ustedes cuánto ha recuperado? $37,000. Es decir, es una burla, es una tomadura de pelo. No tenemos procurador, ese señor está sentado ahí sin hacer nada. Entonces, se dice que se va a luchar contra la corrupción, que se va... No, no se está haciendo nada. La Asamblea Nacional no le llamó a Íñigo Salvador para enjuiciarlo políticamente y destituirlo. Es decir, en el Ecuador se habla de lucha anticorrupción y finalmente se nos dice que va a ser una comisión. No, hay que tomar acciones concretas, porque no es solamente la reparación económica, es la reparación moral, la reparación a la dignidad del país. Empresas como Odebrecht, como las empresas chinas que han hecho las hidroeléctricas, se han burlado del Ecuador, no solamente lo han afectado económicamente al Estado, hay una merma, un menoscabo en la dignidad del país. ¿Cómo puede ser posible que expresidentes de América Latina, incluso de partidos que están en el gobierno, está entrando una llamada en este momento y por eso creo que se corta? Sí, no se interrumpió. Escuchamos. Sí, no, sí, redacten una carta, envíen una carta al director de la Interpol, influyendo e interviniendo directamente en asuntos ecuatorianos, desautorizando al sistema de justicia del país. Y el Estado ecuatoriano, la Cancillería, el presidente de la República no reaccionen. Es que no somos un país que se siente, se hace respetar a nivel internacional. Por eso yo hablo de una política exterior. Por eso pienso en la doctrina Roldós, en un segundo momento, adaptado a las actuales circunstancias, que permita que el Ecuador, junto a otros países víctimas de la corrupción, pueda tener una estrategia clara en esa dirección. Y dentro de esas acciones concretas, doctor, que usted habla, si es que la Asamblea actual no termina de tramitar y de aprobar esa ley de extinción de dominio desde su gobierno, pues la impulsará precisamente para que sea una herramienta de recuperación. De plano yo voy a plantear una reforma si llegaran a aprobar ese mamotreto que está en este momento en la Asamblea Nacional. Mire, la Constitución de Sangolquí de 1998, ya me di la vuelta, ya me puse de cabeza. La Constitución del 98 estableció que ciertos delitos son imprescriptibles. Delitos vinculados a temas de corrupción, también como de violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es que la extinción de dominios comienza desde ahora. ¡Qué bonito! Hemos saqueado $75,000 millones en 15 años y desde hoy comenzamos la extinción. No, permítanme, eso es una burla. Aquí no estamos pensando en aplicar un principio que no se puede aplicar, que es de la retroactividad, pero desde 1998, por eso es que no vamos a refundar el Estado. Ya ha habido normas en el Estado ecuatoriano que se tienen que respetar.
La Constitución del 98 estableció la imprescriptibilidad de ciertos delitos y a partir de allí vamos a plantear que la extinción de dominio al menos tiene que comenzar desde 1998. Si no, de lo contrario, ¿de qué estamos hablando? Qué bonito, ¿no? Me robo, saqueo, el momento de mayor bonanza económica que ha tenido la historia del país, me llevo 75.000 millones de dólares y bueno, desde ahora sí. No, pues por favor, creo que en realidad yo sí pienso que este tema es un tema que el Ecuador necesita de una política de Estado muy clara, de un liderazgo muy firme y de una postura nacional de dignificación del país, no solamente de recuperación de lo robado y de que se haga justicia en estos casos, yo diría, ya inaceptables en los que el Ecuador ha llegado. Doctor, usted hablaba de una bicameralidad de la Asamblea. Bueno, cambiar este mecanismo, este sistema de legislar, pero ¿cómo garantizar o cómo evitar que precisamente los actuales cuadros que están legislando, personas sin, no sé, sin una capacidad académica tal vez, vuelvan a ocupar esos puestos, esos sillones del legislativo, así sea una asamblea bicameral? El problema, mira, el problema es qué funciones tiene la Asamblea. ¿Para qué está la Asamblea? Si tienes una Asamblea que no tiene funciones de fiscalización, entonces los asambleístas pueden ser preparados o no preparados, pero en el fondo terminan funcionando dentro de una lógica. Es como esta idea de que hace obra pero roba, ¿no? Es como las cosas que se aceptan normalmente. Es como lo que ahora se dice, ¿no? Hay un candidato que dice que si gana las elecciones le va a traer a su jefe con indulto para que entonces vuelva. Estoy hablando del candidato que representa la delincuencia organizada, que se refiere a Correa. O sea, entonces uno acepta, comienza a generarse, digamos, como sentidos comunes, como lugares comunes que vuelven a repetirse. Uno debería decir, y lo que yo digo, en el caso de Correa, Correa tiene que volver al Ecuador, pero para ir a la cárcel, y tiene que volver al Ecuador y devolver la plata. Y esa no es un tema personal, es un tema de país, tiene que ser una política de Estado. Y no es solamente él, sino todos los implicados en casos de corrupción. Lo mismo pasa con el tema de la asamblea. Entonces, si los asambleístas no tienen realmente funciones importantes que cumplir, si es que son una oficina adscrita a la presidencia de la República, si tenemos un régimen como el actual, hiperpresidencialista, que le da a la asamblea una función absolutamente secundaria, entonces no tenemos asamblea que funcione. Mira, yo creo que por supuesto las cualidades personales cuentan mucho. El liderazgo está fundado en el carácter. Por supuesto, el liderazgo político se funda en el carácter, pero junto al carácter están también las funciones que uno tiene y que tiene que desempeñar. Cuando fui asambleísta, en esta misma asamblea, llevé adelante procesos de fiscalización que fueron truncados. Y como fueron truncados, me fui a la justicia. Es decir, un asambleísta siempre puede hacer, y eso pasa por el carácter, pero tenemos que crear institucionalmente una asamblea que sea un contrapeso al poder. Si es que no tenemos un contrapeso al poder del Ejecutivo, sencillamente no tenemos democracia. Doctor, un poco en el aspecto económico, ¿usted está de acuerdo con este nuevo programa de financiamiento con el FMI? A ver, creo que ese acuerdo que el Ecuador ha firmado con el Fondo Monetario Internacional le tiene que permitir al Ecuador resolver 3 problemas. Creo que 2 de ellos están en este momento contemplados. Uno es el tema fiscal, que por supuesto es necesario no solo por tener las cuentas macrofiscales claras, sino porque el que el Estado se ponga al día, sobre todo en los pagos que tiene que realizar, es un mecanismo de reactivación de la economía, por supuesto. Segundo, pero frente a eso también es necesario que el próximo gobierno haga una verdadera evaluación y continúe, o más bien continúe, que lleve adelante un programa de mejoramiento de la calidad del gasto, de mejoramiento de la eficiencia y de achicamiento del Estado donde tiene que achicarse. No en todos los espacios debe achicarse, por ejemplo, en el tema de salud, de educación, de fuerza pública, el Estado no tiene que achicarse. En otros sí. Segundo, mira, yo creo que hay una cantidad de actividades que realiza el Estado que no son estratégicas, que no apuntan a la garantía de los derechos. Mira, tú tienes un Estado que tiene injerencia, tiene empresas públicas que no cumplen ninguna función. Yo creo que el Estado, por ejemplo, no debe vender CNT, no tiene que vender las empresas que tienen
una función fundamental en lo que debe ser una visión de conectividad, por ejemplo, en el tema financiero, el Banco del Pacífico no debería ser vendido. Creo que ahí el Ecuador tiene un banco que es privado, pero que es propiedad del Estado, que debe seguir funcionando. Pero creo que el achicamiento del Estado tiene que ser visto de una perspectiva mucho más puntual. Si me permite, en segundo lugar, creo que es fundamental el tema de la reestructuración de la deuda, que también está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Creo que 65% del Producto Interno Bruto. No debe en este momento. O sea, tenemos que reestructurar. El Fondo Monetario tiene que ayudar al Ecuador, avalar al Ecuador para la renegociación con los acreedores y con los tenedores de la deuda pública, de la deuda externa del Ecuador. Pero el tercer punto en el que me parece a mí que el actual programa no contempla, o lo contempla no con la importancia que debe contemplar, es en el tema de la reactivación económica, que pasa por políticas de financiamiento y de incentivo a sobre todo las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos productores agrícolas. Es allí donde me parece a mí que el Fondo Monetario Internacional, o más bien el programa económico del próximo gobierno también tiene que enfocarse. Por eso yo pienso que no podemos y no debemos y no vamos en mi gobierno a subir el IVA, tampoco a reducirlo, que es necesario revisar las exenciones tributarias, algunas por supuesto que se justifican, otros que no se justifican, pero desde allí debemos financiar el Estado. Entonces, si me preguntas a mí si es que el próximo gobierno va a respetar ese acuerdo, yo te diría, la va a respetar sin condicionamientos, pero tiene que enfocarse y tiene que dar importancia a este tercer elemento clave, este pilar importante de la reactivación económica. Doctor, hablemos un poquito del IES, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo piensa usted? ¿Qué planes concretos tiene su administración para mejorar esta entidad? Mira, la seguridad social tiene tres grandes problemas. Yo les digo con sinceridad, vamos a abordar uno solamente, solo uno, porque los otros tienen que ver con ya problemas mucho más estructurales que pasan por la curva demográfica del país, por la estructura del mercado laboral del Ecuador, que implicaría una reforma mucho más profunda que no la vamos a poder llevar. Ni tampoco creo que en este momento, en los próximos 4 años, el Estado pueda cumplir con el pago de la deuda que en este momento tiene. Creo que habría que comenzar ese proceso y creo que vamos a empeñarnos en aquello, pero 8.000, 9.000 millones de dólares de deuda del Estado ecuatoriano en este momento es impagable. Tenemos que buscar el mecanismo. Lo que yo sí voy a hacer, y eso me comprometo, fíjate que yo no estoy prometiendo lo que no puedo hacer, ¿sí? Lo que no vamos a poder hacer. Lo que sí vamos a hacer es cambiar la forma de administración del IES. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Vamos a plantear una reforma a la Ley de la Seguridad Social. Esa reforma a la Ley de la Seguridad Social va a modificar 2 aspectos fundamentales del IES. Uno, la forma de conformación, la conformación del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 5 miembros en el nuevo directorio que vamos a proponer, 3 de los jubilados y afiliados, uno de los cuales será su presidente, uno por los empleadores privados y uno por el empleador público. Y el empleador público no será designado por el presidente de la República, sino que será designado por la función legislativa. Eso quiere decir que vamos a devolver a la seguridad social, la administración de la seguridad social, de los fondos de la seguridad social, a sus verdaderos propietarios, los afiliados y los jubilados, en primer lugar. Y en segundo lugar, dentro de la reforma legal, vamos a establecer los parámetros de administración eficiente y técnica, transparente de sus recursos, siguiendo y estableciendo los parámetros de gobierno corporativo y mejores prácticas internacionales. ¿Cómo se manejan los sistemas de seguridad social en el mundo? Es decir, vamos a garantizar que el IES pase a ser administrado por sus verdaderos propietarios y por otro lado vamos a garantizar que esa administración será eficiente, transparente, siguiendo el modelo de gobierno corporativo y mejores prácticas internacionales. Ese es el inicio de lo que debería ser un segundo momento, que decía un momento, que es cómo el Estado ecuatoriano tiene que cumplir con la deuda al IES, que es 8.000 millones, más de 8.000 millones de dólares. Para eso vamos a buscar en este momento, a partir de la explotación de recursos, fundamentalmente recursos mineros, la conformación de un fideicomiso que permita al Estado ecuatoriano en un plazo, por lo menos una década, porque hay que ser realistas, no puedo prometer lo que no vamos a hacer, el pago de la deuda que tiene el IES, el
el IES de la Seguridad Social. El otro tema que implicaría ya un cambio del modelo de la Seguridad Social deberá realizarse en el momento en que tengamos un IES saneado y un IES y un Estado que comience a pagar esa deuda al sistema de Seguridad Social. Hace un ratito habló de un poco reforzar la actividad minera, doctor. Vemos ayer o antes de ayer, no recuerdo bien, lo que pasó en Antes de Esmeraldas, ayer, una tragedia que pasó en Esmeraldas, doctor. ¿Cómo un poco mejorar, reforzar la actividad minera? Porque muchas de estas personas trabajan en la clandestinidad, con dineros del narcotráfico. O sea, ¿cómo desde su gobierno puede usted reforzar esta actividad, regularizarla? A ver, yo no voy a ser una presidencia ni soy una persona antiminera. Yo creo que la minería es una actividad que el Ecuador debe desarrollar, que tenemos un gran futuro en ello, pero que tiene que, por supuesto, basarse en claros y los más altos estándares de protección ambiental. Creo que esa actividad, además, debe proteger de manera absolutamente absoluta las fuentes de agua y las reservas naturales. Y creo además que esa actividad debe darse por la afectación que tiene en el hábitat de las comunidades a partir del cumplimiento del convenio 168 de la OIT que establece la consulta a las comunidades vinculante, ¿sí? Vinculante. Eso en términos de la perspectiva macro de lo que debería ser el desarrollo minero en el Ecuador. En lo que tiene que ver con la minería no regularizada, la minería artesanal, yo creo que aquí la solución a este grave problema que además, como tú dices, como acabamos de ver, conlleva enormes riesgos a las personas que están involucradas en esta actividad y además es un problema social. Debe combinarse una aplicación, por un lado, una aplicación de la ley, pero por otro lado, la generación de un diálogo, de consensos con esas personas, con los ecuatorianos involucrados en la actividad para encontrar actividades alternativas. Este no es un problema que solamente se lo pueda resolver con represión. El Estado tiene que dar alternativas a las personas a las que deberán retirarse de esa actividad y avanzar en los casos que se puedan con procesos de regularización. ¿Cuáles Creo que podrían esa ser esas combinación, alternativas? bueno, yo creo que para eso precisamente, y volvamos al punto anterior, hablamos, por ejemplo, de la necesidad de que la banca de desarrollo impulse emprendimientos, financie actividades productivas. Debemos pensar que el país debe contar con recursos, capitales de crédito, capitales de riesgo incluso, para generar esos proyectos. Además, hay un gran camino, unas grandes posibilidades de cooperación internacional en este ámbito, que incluso están vinculados a fondos para temas de sustentabilidad y protección del ambiente. Entonces, hay alternativas. Lo que yo no creo es que el Ecuador pueda, solo con represión, utilizando la fuerza pública y peor incluso las Fuerzas Armadas, desmantelar y vulnerar a estas personas. Eso lo que generan son conflictos socioambientales mucho más graves. Si uno mira el mapa minero en el Ecuador, es un mapa tremendamente complicado, en que tú ves cómo están, por decirlo de alguna manera, tomados espacios que deberían estar libres de minería, ¿no es cierto? Creo que el Ecuador ahí necesita una estrategia de diálogo social. Mira, hace un rato la primera pregunta fue alrededor del Sistema Nacional de Concertación. Creo que allí el diálogo, el acuerdo, las alternativas que el Estado tiene que llevar adelante, pero también la aplicación de la ley deben combinarse en función de que el Ecuador pueda afrontar este problema. Y unos puntos concretos, doctor, sobre la generación de empleo. ¿Cómo podría su administración generar un poco de empleo de calidad? Pues mira, yo no voy a hacer lo que hacen los políticos tradicionales de poder decir que voy a ofrecer 1 millón de empleos. Los que dicen eso son unos mentirosos. Ya hemos escuchado, sabemos lo de Lenín Moreno. Pero te voy a decir algo. El nivel de bancarización que, por ejemplo, tiene la sociedad ecuatoriana con relación a otros países de América Latina es todavía pequeño. Somos uno de los países que menos bancarización tiene. Eso quiere decir menos acceso a servicios financieros, menos posibilidades de crédito. Tiene que ser una política del sistema monetario y financiero del país.
el ampliar la vinculación de los ecuatorianos y la vinculación de los, del Estado, de los ecuatorianos al sistema financiero, lo que se denomina las políticas de inclusión financiera. Las políticas de inclusión financiera tienen que permitir y generar la posibilidad de que sobre todo los trabajadores autónomos, las personas, los pequeños y microemprendedores, tengan posibilidades de acceso a crédito barato. O además el Estado pueda brindarles instrumentos de riesgo financiero, sobre todo a los jóvenes, para emprender en nuevas actividades económicas. Esto implica que gran énfasis tendemos que darle a la educación financiera, porque la inclusión financiera tiene que ir de la mano de la educación financiera. Eso implica que madres de familia, jefas de hogar, personas que con poquito capital, a través de sistemas de microcrédito, pueden emprender actividades productivas pero muy, tal vez muy pequeñas, pero que para ellos marcan una enorme diferencia. Puede ser y debe ser una política de Estado en la que debemos avanzar con mucha fuerza en el país. Creo que la ley, la ley monetaria y financiera tiene que ser reformada en ese sentido. Tiene que dar facilidades de incentivar a los bancos privados para que con mucha fuerza, ya lo han hecho muchas instituciones financieras, pero ingresen en ese ámbito. Y sobre todo, me parece aquí fundamental, y otro que me parece fundamental, no sobre todo, sino que adicional, creo que algo que hizo el gobierno de Correa, mira, hay cosas, yo considero que el gobierno de Correa ha sido un gobierno controlado por un grupo de delincuencia organizada, pero hubo políticas de su gobierno que no hay que desmantelar y que más bien que hay que continuar. La política que se llevó adelante para transformar el bono de desarrollo humano en un instrumento o digamos en la canalización de recursos en tanto crédito para personas que están por debajo de la línea de la pobreza o que están dentro de la lista de condiciones para la recepción del bono, debe ser una alternativa sobre la cual hay que enfatizar. Entonces, a lo que voy es a que hay múltiples instrumentos de apoyo financiero, hay múltiples instrumentos de simplificación de trámites, hay múltiples instrumentos en términos de incentivos tributarios con los que el Ecuador puede avanzar en perspectiva de que se puedan generar más plazas de trabajo y hacer de la generación de empleo una política de Estado que esté en el corazón de la reactivación económica. Su posición frente a la dolarización, doctor. El blindaje de la dolarización tiene que ser una prioridad nacional. Creo que el Ecuador además debe potenciar y aprovechar lo que significa ser un país dolarizado. Decía hace un rato, creo que no terminé con esta idea, la necesidad de que el sistema financiero privado, que es pilar, cuya solvencia es pilar de cualquier sistema de la dolarización, baje sus tasas, sus costos financieros, baje los intereses, en gran medida pasa porque en el país logremos traer bancos internacionales. Sometamos a la competencia a la banca privada nacional. Y eso no hay nada de malo. Solo eso va a forzar o va a hacer que el sistema sea mucho más eficiente y tengamos un sistema que permita realmente que los ecuatorianos podamos acceder a precios más baratos, estando bancarizados a créditos productivos. Entonces, la dolarización debe ser una prioridad nacional, su mantención, y creo que representa una característica que, teniendo sus riesgos, más bien debemos potenciar en sus fortalezas y sus oportunidades. Gracias. Con respecto a temas de salud, ha dicho usted también que es, pues, obviamente un tema integral. Le tocaría a su gobierno, en caso de llegar a la presidencia, la decisión sobre el Código Orgánico de Salud. Hay varios temas controversiales. Está el tema, pues, de la reproducción humana asistida, está el tema de la indeterminación sexual, y el acceso gratuito a métodos anticonceptivos, además el tema de la cláusula de conciencia para los médicos en caso de emergencias obstétricas. Son muy relacionados, pero ¿cuál sería su visión con respecto a esta modificación del Código de Salud? Yo soy un liberal progresista, como he dicho, en términos ideológicos, y vivimos en un Estado laico. Así que yo soy favorable en los tres temas que usted ha mencionado. Excelente, muchas gracias. En términos de educación, y de cara a que pues estaremos en un periodo de pandemia y pospandemia para el próximo periodo presidencial, ¿cómo mejoramos o cómo logramos un sistema de educación pública de calidad
y que logre pues acortar esa brecha que tenemos tan brutal entre la educación pública rural y la urbana, por ejemplo. Bueno, usted acaba de decir más o menos parte del diagnóstico. Yo quisiera agregar a ese diagnóstico que el 50% de los jóvenes y niños que están en la educación básica y el bachillerato no tienen acceso a Internet, es decir, en este momento están excluidos de la educación, prácticamente han perdido el derecho a la educación. Y además, una cifra que para mí es terrible, inaceptable. En el reinicio del ciclo Sierra, de septiembre del año lectivo, 110.000 niños no se matricularon. Imagínense lo que eso significa, 110.000 niños de 1.800.000. Estamos hablando de una cifra escalofriante de deserción escolar. Entonces, yo creo que el reto es que el Ecuador debe dar un salto vinculando educación y tecnología, vinculando educación y conectividad. Y eso implica no solamente un gran esfuerzo económico en función de universalizar el acceso a Internet en el país, un gran esfuerzo económico del Estado, porque aquí el Estado tiene que intervenir, para financiar el que los jóvenes y niños ecuatorianos, los estudiantes universitarios igualmente, tengan dispositivos electrónicos que les permitan acceder a la educación en línea, sino un gran desafío en términos de cambiar, modificar, adecuar las mallas curriculares, capacitar a los maestros, generar nuevos modelos de evaluación. Es decir, el Ecuador está en pañales y creo que tenemos que dar ese salto y es una prioridad porque estamos hablando de uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación. Mira, yo soy un profesor de una universidad pública y yo creo en el sistema público de educación. Creo en la universidad pública. Y creo que si no hacemos ese esfuerzo, sencillamente el Ecuador no tiene futuro. Me van a decir, ¿y cuánto cuesta y cómo vamos a financiar? Sí. Creo que estamos hablando de una inversión que podría costar 1.500 millones de dólares en un primer momento, pero el Ecuador tiene que obtener esos recursos, el Estado ecuatoriano tiene que obtener, porque tiene que ser uno de los grandes objetivos nacionales. En términos de la educación superior, si me permite, yo voy a eliminar el examen ser bachiller. Mira, yo soy profesor de la universidad, he sido 26, 30 años profesor universitario. Si algo puedo decir que conozco es cómo funcionan sistemas, y además me falta aprender muchísimo. El Estado no puede ser el gran censor, el gran discriminador de qué estudia un estudiante, dónde estudia un estudiante, en qué condiciones. Eso tiene que estar determinado por cada universidad. Eso tiene que estar determinado por cada programa académico. Además, hoy, cuando estamos hablando de dar este salto a la educación presencial, semipresencial y en línea, eso ya, digamos que rebasa, o más bien nos abre una gran oportunidad en términos de potenciación de la infraestructura que en este momento tenemos. Y creo que en el Ecuador se necesitan más universidades. No puede ser posible, por ejemplo, que en el sur de Quito no tengamos una universidad pública, que Santo Domingo de los Sáchiras no tenga una universidad pública. Hablaba de la universidad pública, que no es solamente un edificio que ofrece carreras universitarias. Una universidad pública es el centro crítico de una sociedad. Es de donde se piensa una sociedad, es donde entrelazada con el tejido social es posible pensar, imaginar críticamente el presente y el futuro de una ciudad, de una provincia, de un país. En gran medida, permítanme que me extienda en esto, pero esto es uno de los temas que a mí más me apasiona. La crisis del país, la corrupción, el estado de corrupción institucionalizada y el autoritarismo tienen que ver con la crisis de la universidad pública en el Ecuador que tenemos que reivindicar y que tenemos que rescatar. Entonces, yo tengo, en el plan de gobierno ustedes deben haber visto 4 principios en esta reforma, en este salto educativo que el Ecuador tiene que dar. Lo denominamos ETIC, además tiene un nombre que está vinculado a la ética. Hay que vincular educación, tecnología, información y conectividad. El Ecuador tiene que ser un país conectado al mundo, inserto en la sociedad del conocimiento y la información. Y eso pasa por un salto en la política educativa, desde el nivel básico hasta el nivel de la educación superior. Eso es lo que se intentó hacer un poco con Yachay, ¿no? ¿Cuál es su visión sobre ese elefante blanco? No. Lo de Yachay es un experimento que no tenía ni pies ni cabeza. Hay trabajos muy serios como el de Arturo Villavicencio, por ejemplo, un catedrático de la Universidad Andina que analizó. Mira, lo que Correa intentó hacer con Yachay era lo que intentaron hacer los países asiáticos hace 40 años.
cuando el mundo ha cambiado, cuando vivimos incluso un cambio, digamos, en el carácter de la sociedad de información, cuando estamos pasando al Internet, del Internet de las personas, del Internet de las cosas, estamos en un momento diferente. Lo que yo voy a hacer como presidente es consolidar lo que existe. Por ejemplo, en el Ecuador hay grandes universidades. Vamos a poner el caso de la ESPOL. La ESPOL no debió ser de Yachay. La ESPOL y otras universidades en el país, no solo universidades públicas, sino también universidades privadas, deberían constituir redes de universidades. Redes de universidades que generen esa investigación y esa articulación tecnológica y esa articulación con la sociedad. Por eso hablaba de la relación entre el sector productivo, la sociedad civil y la universidad. Miren, Quito tiene, si ustedes se ponen a ver, desde el nuevo campus de la Universidad Central, allá en el sector de Tumbaco, todas las universidades privadas que hay en el valle, en Cumbayá y Tumbaco, en el norte de Quito, la Universidad Central, la Universidad Católica, la Politécnica Nacional, la UTE, tiene un polígono que podría tranquilamente haber sido, o debería ser, una experiencia para transformar, en este caso Quito, igual debería ocurrir en otras, en el caso de Cuenca, también en el caso de Guayaquil, centros universitarios de desarrollo tecnológico vinculados a las necesidades del país, a las necesidades del sector productivo, a las necesidades del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel sectorial. Esa idea de Yachay era una idea absolutamente caduca, anacrónica. El Ecuador tiene que pensarse de manera diferente. Hay experiencias en varios países del mundo muy interesantes. Yo no soy partidario de replicar las cosas. El caso de París, por ejemplo, una realidad completamente distinta. Cuando yo fui candidato a alcalde de Quito, me metí a estudiar muy fuertemente esas realidades y esas posibilidades. Pero el Ecuador, sobre todo, y la inversión pública, los incentivos del Estado, tienen que ir a fortalecer lo que existe. Por eso volvemos a dar ese salto y renunciar a esa lógica caudillista y refundacional. Vamos a salir desde lo que tenemos, desde lo que somos. Y creo que en términos de potencial universitario, hay sectores del país que tienen una gran oportunidad, grandes potenciales, pero también tenemos que ser equitativos. Hay sectores del país, provincias, ciudades Mira, ¿cómo puede ser posible? Si tú miras, el sur de Quito tiene más habitantes que el norte de Quito. Sin embargo, en el sur no hay una universidad. ¿Cómo puede ser posible eso? Creo que... Gracias. Perdóname que en esto yo... Sí. Es un tema apasionante y coincidimos que es un punto neurálgico para el progreso del país, con lo cual pues me alegra y le felicito que le dé tanta importancia y que lo hayan pensado de esta forma. Sin embargo, hay muchas cosas por hacer, como dice usted, y en ese sentido, pues, en el tema de dónde vamos a sacar la plata. Entonces, se habla de una eficiencia tributaria con el tema de controlar la evasión. También he escuchado que usted propone la implementación de un impuesto al patrimonio personal que asumo partiría de el requisito que puso el gobierno de Correa en el tema de la declaración patrimonial, que siempre se sospechó pues que iba a sentar las bases para que venga alguien en el futuro y ponga un impuesto al patrimonio personal. En ese sentido, sí quisiera que usted le aclare a nuestras audiencias cuál sería la base imponible de ese impuesto, porque asumo que pues lo tienen analizado y lo tienen bien pensado, si es parte de su modelo de ingresos fiscales. ¿Y qué hacer con el resto de impuestos? Por ejemplo, el tema de los aranceles que hacen tan difícil que nuestra industria nacional pueda ser competitiva a nivel internacional. A ver, el énfasis de la reforma tributaria que nosotros vamos a proponer y que vamos a ejecutar parte de un principio. Ese principio es que el sistema tributario en un país democrático, en un país que tiene tantas necesidades, tantas desigualdades, porque tenemos que partir de eso, ¿sí? No estamos en Suiza, no estamos en los países escandinavos, estamos en un país donde 1 de cada 3 niños tiene desnutrición infantil, donde la pobreza extrema en los últimos tiempos ha crecido y hoy supera la extrema, no estoy diciendo la pobreza extrema, un 15-20%.
Es decir, un país que está marcado por la desigualdad. Por lo tanto, el sistema tributario tiene que ser progresivo. O sea, yo no entiendo, yo soy liberal, soy un liberal progresista, pero yo no entiendo cómo alguien puede decir que en un país que tiene tantas desigualdades tenemos que poner énfasis en una reforma tributaria que sube el IVA, cuando es un impuesto absolutamente regresivo, que golpea a todos. Entonces, Usted lo ha eso dicho, parte de... pero ¿en qué Entonces nos vamos, basamos? O sea, ya voy, pero, ¿por dónde? pero es muy importante la reflexión porque yo, mire, yo soy un político que va a decir siempre las cosas y yo bien podría decir, no más impuestos, ¿no es cierto? O bien podría decir, voy a hacerlo más fácil, subir el IVA. Y yo estoy diciendo algo que golpea a las élites. Y las élites ecuatorianas, que me merecen muchísimo respeto, pero también les digo que reclaman vivir en un país civilizado, en un país democrático, en un país del primer mundo, pero cuando hablamos de los impuestos, entonces ahí no queremos vivir en un país del primer mundo, sino en un país del tercer mundo, en donde los que más tienen pagan menos impuestos. Ya voy a ir a lo específico, pero es que es importante esta reflexión, porque esto ha causado mucho remesón en mi propuesta. Ahora, ¿dónde vamos a ir? Vamos. En primer lugar, dije, vamos a trabajar para cerrar los huecos, los caliches, podríamos decir en términos más coloquiales, de evasión y elusión tributaria. Estamos trabajando en una plataforma tecnológica que nos va a permitir hacer un cruce de información para que el Estado pueda realmente cerrar esos grandes, digamos, huecos con los cuales desde los cuales estamos perdiendo muchísimos recursos. Ese va a ser un tema fundamental. En Segundo ese lugar. sentido, solo quiero acotar una cosa cortita para ahondar en este punto. El SRI acaba de ampliar su catastro de microempresas, donde a personas que están recién lanzando sus emprendimientos en pandemia les clavan ese impuesto del 2% a las ventas, ni siquiera a la utilidad. Entonces, en ese sentido también se va a aplicar este tema de los caliches, este tema de pues exigir el pago de impuestos. No, pues es decir, estamos diciendo que precisamente hace un momento mencioné que la estrategia nuestra va a ser la de generación de empleo y que el apoyo, incluso tributario, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendimientos que recién empiezan, va a ser una política fundamental. Eso es un absurdo, por supuesto que no. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en esa perspectiva, decía yo, no voy a subir el IVA, tampoco lo voy a bajar, tampoco lo voy a bajar porque también hay esa tentación, no solamente subir, sino bajarlo. ¿Dónde tenemos que trabajar? En las exenciones del IVA, ¿no es cierto? Ahí hay que analizar cuáles se justifican y cuáles no se justifican. Y en el sistema tributario, en el impuesto a la renta, que es el instrumento progresivo. No a las empresas, a las personas naturales. No tenemos en este momento fijado desde cuándo ni desde qué parámetros, pero esa va a ser la orientación de nuestra política tributaria. Vamos también a extender, ¿no es cierto?, la masa de contribuyentes. Insisto, estoy hablando del impuesto a la renta. Porque el punto aquí fundamental es cómo el Estado utiliza el sistema tributario no solamente con fines recaudatorios, porque ese es el punto al que yo quiero llegar. El sistema tributario no solamente tiene un fin recaudatorio, sino que tiene un fin redistributivo. Entonces, esa va a ser mi orientación. Creo que en realidad en el país, además, esto tiene que ser resultado de un gran pacto. Miren, y vuelvo al Sistema Nacional de Concertación. El tema tributario tiene que surgir de un pacto nacional. No es solamente un gobierno que impone un nuevo sistema o que eleva un impuesto o que baja un impuesto o que elimina una exención. Tiene que ser un gran acuerdo del país. Tiene que ser parte, es quizá, yo diría, la base del pacto social que existe en un país. Y este proceso lo vamos a procesar desde el Sistema Nacional de Concertación. Que incluye el impuesto al patrimonio. Que incluye También, el impuesto no al solo el patrimonio. impuesto a la renta a las personas, sino el impuesto al patrimonio personal El impuesto al también. patrimonio, así es. Bien. En ese caso, siguiendo también para adelante, hablamos hace un poquito sobre la reducción del tamaño del Estado, pues porque obviamente no se puede todo en la vida. Y hay empresas públicas que usted mencionó y dijo son absolutamente ineficientes y generan pérdida al Estado. ¿Cuáles empresas públicas usted va a vender o concesionar en su plan?
En este caso, pues también se incluyen los medios incautados y quiero hacer esa pregunta muy concreta sobre qué hacer con los medios incautados y la maquinaria de propaganda que maneja el Estado, y en qué específicamente vamos a reducir el tamaño del Estado o por dónde se van a generar eficiencias. Mire, yo soy un demócrata y cuando yo fui para asambleísta, una de mis propuestas básicas y uno de mis caballos de batalla fue precisamente que el Estado debía deshacerse de esos medios incautados. La política de comunicación del gobierno es otra cosa. Así que tenga mi compromiso de que esa va a ser una de las primeras decisiones también que tome mi gobierno. En el Ecuador y en mi gobierno, la prensa tendrá toda la facilidad. Es más, yo voy a derogar la ley de comunicación. Vamos a plantear la derogatoria de la ley. No voy a derogar, cuidado se me entiende mal. Vamos a plantear la derogatoria de la ley de comunicación. Este es un instrumento que no funciona. Cuando yo fui asambleísta propuse 4 leyes, no la ley de comunicación, que debían, digamos, sustituir lo que es esta ley. Pero no es la pregunta, no voy a entrar a discutir sobre cuáles son esas leyes y qué es lo que deberían. Es lo primero. Lo segundo, mira, vamos nosotros, yo decía que vamos a hacer una ley de reforma, vamos a hacer, uno de los temas de lucha anticorrupción es la reforma de la ley de empresas públicas, ¿sí? ¿Qué pasa? Mira, por algo que no hemos conversado y que es bien importante, por el cambio constitucional. Porque el Estado económicamente tiene que guardar un carácter subsidiario con relación a las actividades privadas. No es que el Estado, yo no creo en el Estado empresario motor de la economía. Creo sí que el Estado tiene que intervenir en la economía. No estoy en contra de las empresas públicas. Debe haber empresas públicas en los sectores estratégicos y vitales para la economía del país o para la sociedad. Por ejemplo, CNT. Nosotros no vamos a privatizar CNT. La conectividad en este momento es uno de los temas principales sobre los que tenemos que trabajar. O las empresas del sector petrolero y otras. Vamos a hacer una auditoría de todas las empresas públicas. Y eso va a ir de la mano a la reforma de la ley de empresas públicas para ver cuáles, guardándonos, por supuesto, aquellas que no vamos a vender, que no se van a privatizar, cuáles tienen razón de existir dentro de este principio de la subsidiariedad del Estado. Y de que el sector privado tiene que ser el motor de la economía y que el Estado tiene que actuar en perspectiva de subsanar las externalidades y los errores y las inequidades que genera el mercado. Esa va a ser nuestra visión. Así es como vamos a hacer la reforma de la ley de empresas públicas y de las empresas que seguirán en poder del Estado y las que no. Vuelvo, creo que ya dije hace un momento, me disculparán ustedes si ya lo dije, pero lo repito. Nosotros no vamos a vender, por ejemplo, el Banco del Pacífico. Ese Banco del Pacífico, que es un banco privado, tiene que más bien enfocarse hacia los emprendedores. Tenemos la propuesta de transformar al Banco del Pacífico en el Banco del Emprendedor. Igualmente no vamos a vender CNT. Es decir, vamos a hacer una evaluación de cuáles empresas merezcan mantenerse en poder del Estado, pero conservando las empresas estratégicas. Bien, muchísimas gracias. Pues hay muchas otras preguntas. No quiero tampoco sobreextenderme en el tiempo. Entiendo que usted también está con una agenda muy ajustada, pero sí, más bien agradecerle por el tiempo y comprometerle pues a su regreso. Nos gustaría continuar la conversación, conversar con su binomio y pues ahondar en todos estos temas que son tan cruciales para el futuro del país. Con lo cual, pues no sé si Francisco, ¿tenemos alguna otra pregunta? No,